Bueno, aquí estamos otra vez como prometimos. ¿Les parece si retomamos en el punto caliente que dejamos la conversación? Ay, ay, ay. El regreso, los ex. ¿Qué tiene que ver Venus retro con los ex? Es una creencia popular, creo que mucha gente lo relaciona, probablemente en la astrología más comercial de revista o los astrólogos en redes sociales relacionan, claro, para poderse acercar al día a día, ¿no? De las personas. La verdad, en lo que yo he estudiado astrología, yo puedo relacionar más el regreso de una persona de nuestro pasado, sea una relación afectiva o de cualquier tipo de relación, con Mercurio, cuando Mercurio está retrogradando, porque Mercurio rige nuestra mente, las comunicaciones, entonces probablemente es ese regreso a querer escuchar, a quererme comunicar de nuevo con alguien con quien me comunicaba antes o con alguien con quien estaba en relación antes. Lo que pasa es que, claro, al regir Venus el deseo, puede ser que nuestra mente vuelva a quien deseamos en un tiempo pasado o con quien deseábamos estar en un tiempo pasado. Y esta vez, por casualidad, están retrogradando, o sea, están en esta moción más lenta en su recorrido alrededor del Sol, los dos planetas, tanto Venus como Mercurio. Y eso aumenta las probabilidades. Ya te nos vamos a astrología de revista, prepara el móvil que te llaman los ex. Pero sí es cierto que aumenta las probabilidades. Primero, que pensemos más nosotros en relaciones anteriores o que pensemos más en personas a las que deseábamos anteriormente y probablemente a que atraigamos a que eso suceda o a que seamos nosotros el ex de regreso. Claro, Por totalmente. ejemplo, tú llamarías a un ex. No, yo la verdad es que cuando termino una relación, generalmente la dejo terminada. De mi lado, no busco. Pero sí me ha pasado y me pasó con una persona en específico que salimos un tiempo y después que terminamos, siempre me llamaba en Mercurio retrógrado. O sea, yo lo único que sé de astrología es que soy Libra con ascendente Aries y que Mercurio retrógrado no firmo nada. Yo no sé más nada, pero daba la casualidad que cada vez que era Mercurio retrógrado estaba ese señor, hola, ¿cómo estás? ¿Y qué pasó? Bueno, yo todo ese tiempo que él me buscó, como no había ningún cambio, no hice ningún movimiento, simplemente eran palabras. No había O sea, cambio en él. no había cambio en No él, no, te... no había cambio en él. O sea, yo sí todavía tenía sentimientos por él, pero como no había cambio en él, simplemente yo, no hay cambio. Y había deseo en ti. O sea, Sí, tenías deseo, ¿no? sí, sí, ¿Y había qué hacías deseo. con ese deseo? No, yo seguía con mi vida porque con él no había cambio. O sea, yo tenía muy claro que si va a ser lo mismo, no quiero esta relación. ¿Ok? Entonces, que muchas veces la gente dice, nunca vuelvas con un ex porque eso va a terminar mal. Y yo creo que depende de muchos factores. Ya, pero primero, ¿qué pasó con esto? El chisme, el chisme, el Claro, chisme. quieres saber yo también. El chisme, el chisme. Bueno, finalmente, un día me llegó y me dijo, estoy aquí en Panamá. Eso era como que... Se presentó. Exactamente, se presentó, le di la oportunidad de hablar con él y justamente me dijo, mira, pasé por un proceso terapéutico, hice una certificación de coaching, trabajé A, B y C en mí y eres tú, eres tú, eres tú. Entonces, claro, con esa información yo decidí darle una nueva oportunidad. Y al final no funcionó esa relación, pero me enseñó, creo que una de las lecciones más valiosas que yo he aprendido en mi vida, que es a elegirme a mí misma sobre la persona que amaba. O sea, que era el momento de que Sí, regresara a esa relación porque totalmente. traía algo nuevo para tu vida. Totalmente. Eso fue justo en ese momento donde yo, por primera vez, me elegí a mí. Wow, vaya, qué difícil, ¿no? Totalmente. Muchas veces, ¿no? Porque claro, el amor romántico a veces nos pone ese velo, ¿no? Y ese acto de valor de me elijo, qué importante, ¿no? ¿Y a ti cómo te ha ido con, con A Mercurio ver, y los ¿cuántos ex? ex estamos esperando por este lado? En algún Mercurio retrogrado sí que ha aparecido un ex, pero yo tenía la puerta totalmente cerrada, con candado. ¿Porque no había deseo o porque lo manejaba? Porque ya la relación para mí no tenía... Ahí se había extinguido el Nada, se había deseo por extinguido ese completamente. y no. Entonces, desde ahí sí que es cierto como que, y soy como tú,
sea, cuando algo es no o se acaba, es que es así. O sea, no he tenido así segundas partes en mi vida. Yo creo que una vez solo y ya está. Entonces, como que también cuando me gusta como cierta limpieza, ¿no? Claro. En el sentido de decir, bueno, si tengo claro por qué no ha funcionado, ¿no? Que sí que las personas a veces pueden cambiar, pero a lo mejor ya esa historia contigo se ha acabado, esa persona era para ese trayecto pues te abres, ¿no? A otra cosa, ¿no? Así que cuando termino me gusta dejarlo todo ahí como bien energéticamente limpio y que no queden ¿Y cosas crees que pendientes. aparezca alguien con esta retrogradación? A ver, no creo. ¿No crees y No, quieres? no. Hubiera querido, pero no. La verdad es que no. Señor, se le acabó la oportunidad. Obvio. Qué Sí. maravilla. Sí, yo creo que yo dividiría mi vida en dos partes. Yo creo que con la madurez, no solo de los años, la madurez emocional. Ahora, igual que ustedes, me priorizo y pues nada, si no hay ningún cambio, no veo sentido a reiniciar una relación. Pero por muchos años era de tener esas relaciones tóxicas, de terminar y volver. Nunca conté, fíjate, si era el Mercurio retro, porque no le da tanta importancia a la astrología de ese momento. Pero estoy segura que algo había, porque Mercurio es eso, Mercurio rige nuestro pensamiento y esa mala fama de Mercurio de que pierdo las llaves, se me daña el móvil, en realidad es nuestra mente la que está junto con Mercurio a un ritmo distinto, entonces nos distraemos más, no estamos pendientes de hacer las cosas con la misma metodología que las hacemos normalmente y pasa este tipo de accidentes. Y con los exes, yo tengo una opinión, es la mía, y es que utilicemos, así como tú lo hiciste tan intencional y tan conscientemente con este ex y los Mercurios retrógrados, y estabas en tu agendita viendo, volvió, porque ya Mercurio está en el grado tal, casi siempre aparece cuando Mercurio está empezando el retrogrado. O sea, esos primeros días o unos días antes. Y ahí mi llamado o la forma en que yo aconsejaría manejarlo es de nuevo, vuelvo al concepto cabalístico de la restricción. Porque el deseo puede estar, o sea, el hecho de que una relación ya no exista, o como tú dices, tú seguías sintiendo deseo por esa relación o por esa persona, pero estaba el deseo allí, lo que pasa es que tú lo restringías. Claro. Y no se trata ni de controlarlo, porque el control es una ilusión, ya a estas alturas de la vida sabemos que el control no existe. Lo que hay es una intención de crear ese espacio entre el deseo y la consecución de ese deseo, ¿no? Ese camino del deseo, ese recorrido del deseo, lo pausamos y eso es lo que nos enseña la Kabbalah cuando habla de la restricción. Y hablamos de una trilogía que es el polo femenino, el polo masculino y el polo central, que es el que hace como las bombillas antiguas, los profes de Kabbalah normalmente lo explican con estas bombillas antiguas que tenían 3 hilitos, por un hilito entra la energía, por un hilito sale y el del medio la regula. Y por eso es que podemos ver la luz dentro de la bombilla. Lo mismo pasa con la energía humana, de acuerdo a la Kabbalah. Entonces necesitamos ese hilo central, esta columna central, que es lo que nos hace establecer restricción. Cuando al principio, claro, al principio cuesta muchísimo desear algo y no ir inmediatamente, porque es el instinto humano, porque Marte también existe en nosotros. Claro. Está Venus que desea y está Marte que lo quiere y va a por lo que deseamos. Lo difícil es hacer esa restricción. Entonces en Kabbalah, uno de los aprendizajes que tenemos empezando a estudiar Kabbalah, normalmente es eso, es como el gran logro, es lograr hacer esa restricción. Y las primeras veces tiene que ser de una forma muy consciente. Y lo más aconsejable es empezar por algo que puedas manejar con más facilidad, que probablemente no sea el ex, pero empezar por algo como, no sé, la comida, o me quiero comer un dulce, pues no es que no me lo voy a comer, porque el cerebro, como sabemos, no juega trucos. Cuando le decimos al cerebro que no, nos va a jugar un truco, nos va a poner trampas en el camino. Entonces le decimos, ahora no, me lo voy a comer quizás dentro de 3 horas. Y dentro de 3 horas, lo más probable es que se me haya olvidado el dulce. Y si me vuelvo a acordar, no va a ser con el mismo deseo. Claro. Porque el deseo sí, tiene una condición que cuando no vamos directamente a por él, empieza a autorregularse. Empezamos por lo fácil y luego vamos restringiendo otro tipo de deseos que nos sean más difíciles hasta que podamos llegar a ese punto cuando nos llama el ex, que todavía nos pone el corazoncito a latir más rápido y podemos ver el móvil y decir, ahora no le voy a responder. No es el momento,
me voy a dar un tiempo y dentro de 3 horas, 3 días, 3 semanas, la barra. Y así vamos regulando y así vamos llegando a esa posición que creo que tú lo comentabas al principio, que el yoga o la religión budista hablan de que el deseo lo queremos hacer desaparecer. Más bien es precisamente que el deseo se entiende como una prisión, ¿no? Que nos Ajá. encarcela. Entonces se entiende que es más el camino de liberarnos del deseo, ¿no? Y sí que en la filosofía del yoga, la Ashtanga Yoga de Patanjali, son 8 ramas, ¿no? La primera son yamas, que son esos códigos morales, que es como nos relacionamos con el mundo exterior, pero eso tenemos que aplicarlos también a nosotros mismos para que haya coherencia, ¿no? Entonces, el primero es ahimsa, esa no violencia. Entonces, ahí siempre tenemos que observar, ¿no? Es como, bueno, este deseo es violento para conmigo misma, ¿no? O sea, pues eso, es violento coger el teléfono a alguien que me hizo daño, ¿no? Si me estoy faltando el respeto, de alguna manera estoy siendo violenta, ¿no? Claro. Conmigo misma, ¿no? Entonces, Total. atender a cómo estoy siendo de violenta o cómo me estoy hablando cuando aparece este deseo, ¿no? Porque también la narrativa interna podemos ser muy violentos, ¿no? Muy violentas con nosotras mismas. El segundo es Satya, que antes lo mencioné, que hablamos del 2, esa honestidad, y bueno, ¿qué hay dentro de mí, ¿no? ¿Cuál es mi verdad? ¿Qué habita? El tercero es Astella, que es no robar. No robar también se entiende poner el esfuerzo, ¿no? Ganarte lo que tú quieres, ¿no? Que eso también tiene que ver mucho a lo mejor pues con la coherencia de nuestros deseos. Si realmente deseo esto, ¿qué es lo que yo estoy poniendo de mí, ¿no? ¿Qué semillas estoy poniendo para recoger? El cuarto es brahmacharya, que antes se entendía como el celibato precisamente, pero hoy en día adaptado al contexto de la actualidad se entiende más como esa gestión energética, ¿no? También si tengo un deseo que lleva mucha inversión de mi tiempo, de mis acciones, ¿cómo dosifico mi energía disponible a lo largo del día? Si tengo un deseo que es importante para mí, le doy prioridad y no paro de trabajar o no paro de salir por ahí, ¿cuánto tiempo tengo para mi deseo? Y el último es aparigraja, que es la no acumulación. A veces acumulamos deseos, cosas que ya no son nuestras o otras cosas que acumulamos que interfieren en que esos deseos puedan manifestarse, ¿no? Si no hacemos vacío, no podemos dejar espacio para que se manifiesten cosas nuevas, ¿no? Y luego, por otro lado, los niyamas, que son esas restricciones que en el momento que vivimos, yo creo que no es nada sexy el tema de la restricción, porque creo que vivimos más bien en el exceso. Y precisamente yo creo que este tipo de filosofías y doctrinas son súper sanas porque es de construir un poco el diálogo social en el cual nos encontramos, ¿no? Entonces, los niyamas precisamente se entiende que son restricciones para poder evolucionar. Y el primero es Saucha, que es la limpieza que también yo entiendo que es el orden, ¿no? Necesitamos un orden para que puedan darse las cosas, ¿no? Para manifestar. El segundo es Santosha, que ya hablamos que es ese contentamiento. Y el tercero es Tapas, que es la autodisciplina. Al final, la disciplina, ¿qué es lo que hace? Que algo se pueda transformar. La disciplina es un proceso alquímico, ¿no? Cuando pones tu esfuerzo en algo, ves, ¿no? Que las cosas van cambiándose porque estás ahí poniendo tu esfuerzo diario, esa gota, ¿no? Que va erosionando y va moldeando. Y el cuarto es Badaya, que es la autoobservación, fundamental también lo que hablabas al principio en el otro capítulo de la autoobservación para ver nuestros patrones. Si no vemos nuestros patrones, ¿cómo vamos a poder manifestar deseos, ¿no? Que queremos? ¿Dónde está el punto flaco? ¿Dónde está la zona incómoda que no queremos transitar para manifestar? Y el último sería Ishvara Pranidhana, que es a la vez esa rendición, esa aceptación, y yo creo que es como tengo un deseo, pero hay un momento que también lo tienes que soltar, que desapegarte de él para dejarlo, ¿no? Al universo que si tiene que ser, ¿no? Si pues nos lo dará, ¿no? Así que Es increíble Total, cómo la relación de todas las filosofías, total. y yo quiero volver a ese concepto que decías del merecimiento y del espacio para que suceda, pero es que hay un tema que lo tengo aquí que necesito que Lauri nos diga, cómo se transita este camino del deseo en lo sexual. Bueno, fíjate, justo de lo que decía Úrsula, de la parte de la disciplina, me parece súper interesante que de alguna forma nosotros, cuando estamos dentro de una relación, mantengamos intencionalmente la llama encendida.
Y eso, la verdad, es que requiere disciplina, porque creemos que siempre vamos a estar con el deseo todo el tiempo en el mismo sitio, pensando que las cosas que pasan en nuestra vida, en el día a día, no nos impactan cuando la realidad es diferente. Entonces, hay un concepto que me encanta, que es el de inteligencia erótica. ¿Ok? Y que Cuéntame más. Queremos saberlo. saca la lima. Y contrario a lo que se pensaría, no es ni que te sepas todas las posiciones del Ay, Kama Sutra, no, ni que lo esa es hagas, memoria erótica. ni que lo hagas 300 veces durante el día, no. La inteligencia erótica es la capacidad de mantener encendida la llama en la relación, independientemente de lo que sea que esté pasando en tu vida en ese momento. Entonces, si hay una pérdida de un trabajo, por ejemplo, la llegada de los hijos, o que los hijos se van de casa, si hay una mudanza internacional, o bueno, como pasó hace unos años, una pandemia, cuando hay ese tipo de situaciones, ¿sí? Muchas veces tendemos a que ese deseo se apague o que de alguna forma la llama ya no esté tan encendida. Y justamente es en ese momento que tenemos que tener la disciplina de gestionar intencionalmente el deseo, ¿ok? De revivir la llamita, como Sí, decíamos en el capítulo anterior. exacto, no dejar que esa llama se apague, ¿ok? La inteligencia erótica se basa en 5 dominios. El primero Ya va que es, toma nota. vamos a hacer examen al final. Eso va a quedar grabado. Luego lo escribo. El primer dominio es la conexión con tu cuerpo, ¿ok? Tienes que saber justamente lo que hablábamos en el capítulo anterior, cuál es tu deseo, tienes que sentirte cómodo dentro de tu cuerpo, tienes que saber o sentir, ¿sí? ¿Qué es lo que te funciona a ti para mantener esa llama encendida? O sea, la conexión con el cuerpo es vital y también rescato de lo que hablamos en el anterior, que Úrsula mencionaba, esta apertura de cadera, esta apertura de corazón que nos conecta mucho con la energía femenina. Y este podcast es probable que la mayoría de las personas que lo escuchen sean mujeres. Esperemos que no. Esperemos que Que no. se lo pongan a las parejas también, a los amigos, Exacto. a los hermanos. Pero siendo así, ese tipo de prácticas son súper útiles para nosotras tener esa conexión con nuestro cuerpo, o sea, ese sentarte a estar contigo, ¿no? Entonces, el primero es la conexión con el cuerpo. Después, otro de los dominios es la inteligencia emocional, porque, bueno, básicamente tú, si estás con una persona que de la nada pierde su gestión emocional, grita, llora y no se sabe gestionar, a lo mejor al principio tú puedes acompañar en esas emociones, pero al final tú no eres una figura paternal para esa persona. Claro. La gente tiene que aprender a autogestionarse, aprender a poder decir en este momento, no puedo hablar contigo, dame por favor un par de horas y yo vuelvo a ti en el momento que yo me sienta más sereno. Entonces, la inteligencia emocional es vital dentro de la inteligencia erótica. Otro de los dominios que es muy poco conocido, este término, es la inteligencia social, ¿ok? Que es básicamente que nosotros creemos o pensamos de alguna manera que nuestra pareja tiene que suplir todas nuestras necesidades, ¿no? Entonces tiene que ser nuestro terapeuta, nos tiene que acompañar a comprar los zapatos, tiene que Tiene que hacer escucharnos. el cine, Sí, los deportes que más me exacto, tienes que gustan, venir conmigo a ver, comer lo mismo. exacto, vamos a ver la misma obra de teatro, escúchame lo que me pasó con la señora del supermercado hoy. Y la verdad es que hombres y mujeres nos comunicamos completamente distintos. Entonces tú tienes que buscar tu tribu, ¿verdad? Y tener varios grupos. Tienes un grupo con el que te vas a jugar pádel. Tienes un grupo con a tu amiga todo el día que le cuentas, mira lo que me pasó con la del supermercado, truco, 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 2 horas allí y le echas el resumen después a tu pareja. Entonces, cuando tú tienes eso y compartes esos espacios, primero que vas trayendo de esos espacios de afuera a tu relación nueva información y la alimentas, y segundo, que no sobrecargas a esa persona con todo, que sea todo para ti, ¿ok? Así que eso es vital.
Otro de los dominios es la autoconciencia, que es algo de lo que hemos venido hablando mucho durante este tránsito de Venus retrogradando. Y es ese sentarte contigo mismo, ¿ok? Y saber quién soy, qué quiero y para dónde voy. O sea, más allá de la parte física, ya la parte interna, emocional, Total. cognitiva del ser. Total, total. Tú tienes que saber eso, porque si tú no tienes claro cuál es tu proyecto de vida, a lo mejor tú le compras el proyecto de vida a la otra persona y a mitad de camino dices, esto no me nutre, esto no me funciona, yo no quiero seguir aquí. Y ahí el deseo se apaga, ¿no? Porque si, por ejemplo, yo quiero la casa con los niñitos, la cerca blanca y los dos perros, y mi pareja quiere viajar por el mundo mochilero, uno de los dos va a tener que sacrificar ese sueño de largo plazo, ¿ok? Entonces, ¿qué necesitamos hacer antes de tomar una decisión de vida? Es, ok, ¿cómo podemos hacer para que, no sé, 3 meses al año nos vamos de mochileros y tenemos la casa? O sea, algo que sea ganar, ganar, ¿sí? O tú te vas de mochilero 2 meses y yo tengo mi casa, pero que no se sienta como que yo estoy sacrificando mi vida por ti, ¿ok? Y el último de los dominios de la inteligencia erótica es la creatividad. Yo siempre digo que si tú decides mañana mismo que tú lo único que vas a comer el resto de la vida es pollo. Como Victoria Beckham. ¿En serio? Vas a comer pescado y verduras. ¿En serio? Claro. Bueno, hay una diferencia importante El entre... esposo. Bueno, A además... lo mejor entonces se me ponga a comer. Comamos pescado a ver si nos sale un becado. Solo. Hay una diferencia importante entre decir, bueno, voy a comer pollo a la plancha el resto de la vida y me muero de aburrimiento, o decir, bueno, como hoy pollo a la plancha, mañana pollo a la naranja, el otro pollo masala, el otro pollo frito y el otro pollo al limón. Tienes que variar. O sea, tu vida sexual no puede ser pollo a la indagar un plancha. poco más sin salirme de horario todo público. ¿Te refieres a lugares, Claro, postura, totalmente. quién lo inicia? Todo. La creatividad abarca todo, ¿ok? Abarca que, no sé, si se quieren disfrazar, por ejemplo, si quieren encontrarse en un bar y hacer como que se están viendo por primera vez, role-playing, puedes también cambiar lugares dentro de la casa, puedes también cambiar Ahora, voy posiciones. un poco más allá, siguiendo horario todo público. ¿Qué pasa con lo que hablábamos la vez pasada que estábamos en las preguntas, que también quedó grabado? Espero que lo hayan escuchado y si no pueden volver porque hay un capítulo anterior con los deseos que les decíamos kinky. ¿Qué pasa si parte de esa creatividad dice en algún momento, quiero que alguien más se una, quiero que no sea de dos sino de tres, o quiero que sea una forma que socialmente a lo mejor está vista como no para todo público? Claro, bueno, allí todo empieza por esa conversación incómoda, ¿no? Saber que tienes que abrir esa conversación con tu pareja, a ver si tu pareja también está interesada. Porque a lo mejor si tú no has abierto la conversación, piensas que no y resulta que la persona sí quiere, ¿sí? Pero cuando abrimos, por ejemplo, esa conversación específicamente para que entren otras personas, la relación tiene que estar muy sólida. Y las personas tienen que ser muy inteligentes emocionalmente. La mayoría de las veces eso no termina bien. ¿Y crees que eso Spoiler. es deseo? Spoiler alert. Spoiler alert. Una pregunta, ¿tú crees que eso es deseo, un deseo natural, o crees que es un deseo construido de cosas que uno ve, escucha, que hay alrededor? Mira, o sea, a nivel de seres humanos, no se supone que no somos monógamos por naturaleza. Ok. ¿Ok? El matrimonio se creó para que los hombres supieran de quién eran los hijos, entre comillas. ¿Ok? No, los seres humanos se supone que no somos monógamos. ¿Qué sí pasa? Que cuando tú decides iniciar una relación, tú llegas a unos términos y unos acuerdos. Y si entre esos acuerdos está que la relación sea monógama, pues se supone que si estás en una relación ética, te vas a mantener dentro de esos acuerdos, ¿no? Ahora, por supuesto, que se escucha más la no monogamia ética, ¿sí? Que también es una manera de relacionarse que le puede servir a algunas personas.
Pero tú tienes que tener claro en el momento en que te metes en ese tipo de dinámica, si a ti te sirve o no. Y si es tu deseo, ¿no? Claro, y si ¿Y es tu cómo deseo puedes o si quieres, distinguirlo? si es tu deseo o si es que tú quieres complacer a tu pareja para que no te Totalmente, deje, porque eso pasa mucho. Hay gente que dice, no, con tal que no me deje, no me importa que traiga a otra persona a la Eso cama. es. Pero ¿qué pasa ahí? Si tú te estás traicionando a ti en ese momento, ya luego no te extrañe que te traicionen a ti adicionalmente. Además que si tú, o sea, hay una guía espiritual, creo que sí, es como, ella es como que se dedica a la parte espiritual, se llama Till Swan, y ella dice que a todo lo que tú le pones energía sexual lo expande, ¿no? Entonces imagínate tú que tú llegas y dices sí al trío, sintiendo con todo tu cuerpo ese rechazo a estar allí, ese rechazo a ver a tu pareja con otra persona, a eso es a lo que tú le estás poniendo energía en ese momento, Claro. ¿sí? Y ahí es donde Entonces, sientes el deseo, o sea, lo sientes en tu cuerpo. Tú eres capaz de identificar si es un deseo propio o si estoy siguiéndole la corriente al otro porque tu cuerpo te va a decir lo quiero o no lo quiero. claro, por supuesto, pero para eso tú necesitas estar muy in tune, ¿no? Tú tienes que estar muy conectado con tu cuerpo. Necesitas los otros 4 principios que habías dicho. Claro, y necesitas estar muy conectado con tu cuerpo. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros tenemos mucho ruido, ¿no? Y obviamente, como decía Úrsula, hay que llevarnos al mar, callarnos y escucharnos, ¿sí? Entonces, si yo siento mucho ruido todo el tiempo, cuando mi cuerpo me hable desde ese rechazo, desde esa contracción, a lo mejor yo no lo voy a escuchar, o me voy a hacer la loca, o voy a pensar, no, no es tan malo, ¿sí? Entonces, pero cuando tú estás tan conectada contigo misma, tú puedes identificar completamente esa expansión o esa contracción. De hecho, aquí en Todo público. horario todo público, vamos a hablar de el yoni, ¿ok? Que es el aparato reproductor femenino, ¿sí? En sánscrito, yoni implica todo el aparato reproductor femenino, interno y externo, ¿ok? Cuando tú estás absolutamente conectada contigo y con tu cuerpo, literalmente tu yoni te da la respuesta, ¿ok? Wow. O sea, literalmente te sale del co. Que de nuevo es una parte muy relacionada con Directamente. Venus. O sea, Claro. que por eso el nombre y toda la relación es directa con Venus. Bueno, entonces cuando tú estás así de conectada, tú vas a sentir la apertura. De hecho, pasa en las relaciones sexuales. O sea, para las mujeres que usan la copa, cuando tú te pones la copa, tú apenas la introduces, es como que tu vagina hace como y o sea, la Absorbe, claro. absorbe, ¿sí? Eso mismo debería pasar con cualquier cosa que tú decidas introducir, porque esa es la apertura que tu cuerpo le está dando a eso que está pasando. Si tú sientes que eso no va a entrar, tú tienes que parar en ese momento. Claro. Porque muchas veces lo que pasa es que estamos tan condicionadas a que es para el placer del otro que aceptamos penetración cuando no estamos listas, aceptamos que pasen cosas cuando no queremos. ¿Y qué pasa? Cuando nosotras permitimos ese tipo de cosas dentro de la relación, por el bien de la relación, obviamente entre comillas, ¿qué estamos haciendo? Estamos de alguna forma creando nosotras mismas un bloqueo energético, que mi profesora del diplomado de sexualidad holística llamaba energías diferentes al amor. Entonces, Voy a atajar una cosa que dijiste porque, para calmar un poco el fuego de la conversación, le voy a llevar a un plano más espiritual por un momento. Es que todo hace match cuando estamos hablando, y eso es lo bonito de hablar de disciplinas distintas, porque tú estás hablando de que tiene que haber un lugar donde el deseo pueda entrar. Y eso es lo que en Kabbalah llamamos la vasija. Y es otro concepto cabalístico que se empieza a estudiar desde el principio, que es que cuando tienes un deseo, para poderlo recibir, tienes que tener un recipiente. Y todo esto estamos hablando de energía. No estamos hablando de una vasija física, sino una vasija espiritual. Y los profesores lo explican de nuevo con un concepto muy básico, porque estudiar Kabbalah es muy fácil, porque todos nos los traducen a conceptos muy manejables, y nos dicen que es como que vas a ir a buscar agua, pero no tienes una vasija donde meterla.
Eso es imposible, no tienes nada que contenga el agua, ¿cómo la traigo? Claro. Lo mismo que pasa con la luz, no tengo nada que la contenga. Exactamente lo mismo pasa con el deseo. Si no hemos creado una vasija a donde venga el resultado de ese deseo, se va a ir, se nos escapa de las manos. Y lo puedes ver en refranes populares cuando la gente decía, por ejemplo, lo que fácil viene, fácil se va. Porque ¿cómo construyo la vasija? Trabajándolo. Y tú también lo mencionabas hace un ratito, que el deseo hay que trabajarlo. O sea, lo que yo quiero, tengo que trabajar por eso. En la parte sexual ya vimos que viene dada por el cuerpo, es lo mismo, la vasija se expande o no, porque hay un trabajo previo hecho. Y en la parte espiritual o energética es lo mismo. Yo tengo que hacer el trabajo para poder contener ese deseo realizado o manifestado que va a venir a mí. Y lo ves en todo, lo ves en las relaciones. Por ejemplo, una relación de pareja que no te has trabajado, que llegó o porque te metiste en el medio de una relación que existía, o porque salí con una persona y esa misma noche iniciamos una relación, o tarde o mañana, sin haber trabajado, sino que ya de una vez decimos que estamos en relación y empezamos a convivir. Imagínate que salgas a tomar un café con alguien. Te tomas el café y se van los dos a la misma casa a convivir. Eso no va a funcionar porque a pesar de que tú tienes mucho deseo de estar en una relación, no construiste la vasija para que esa relación exista. Entonces no había dónde ponerla. Y claro, luego viene otro concepto que es el merecimiento, pero quiero volver a ti a que nos cuentes cómo era también el concepto budista de la vasija. Ese concepto de precisamente liberarnos del deseo, como siempre nos va a generar una insatisfacción, porque cuando consigues el deseo, ¿no? Desde el punto de vista del budismo, vuelve a surgir otro deseo. Entonces eso es lo que nos tiene presos, ¿no? Porque siempre estás persiguiendo al deseo. Entonces entiende que eso es una esclavitud. Y de hecho, por ejemplo, en el yoga también se describen en los Yoga Sutras esas fuentes de sufrimiento que se llaman, que son los kleshas, ¿no? Para el ser humano. Y dentro de ellos se describe avidya, que es la ignorancia, ¿no? Como la ignorancia es el mal de todos los males, la base de todos los males, ¿no? Y ahí está donde ponemos la identificación, ¿no? ¿Con qué me identifico? En vez de identificarnos, si yo me identifico con la consciencia, ¿no? Que es inmutable ante el tiempo y el espacio, por ejemplo, no tendré miedo cuando a lo mejor vea pues que, bueno, voy envejeciendo y mi cuerpo y me salen arrugas, eso no será una amenaza para mí, ¿no? Porque no me identifico mi existencia solo con que soy cuerpo y mente, sé que formo parte, ¿no? De esa consciencia suprema. Y luego también está Asmita, ¿no? Cuando igualmente no hay distancia entre el yo y el ser, ¿no? Creo que es lo mismo. Y eso también nos genera sufrimiento, confusión, ¿no? Ira, enfado, igual que raga, que es cuando algo ha sido el deseo, por ejemplo, suele darse, ¿no? Con los vínculos, algo nos ha hecho muy feliz, creemos que eso es lo que siempre nos va a dar la felicidad y que entonces queremos perpetuar ese deseo. Queremos perpetuarlo y si igualmente cuando no se da, pues igualmente, ¿no? Nos genera o los celos, la posesión, ¿no? Y luego también la aversión, cuando algo nos ha generado mucho dolor, eso pues nos crea las fobias, ¿no? Y luego, finalmente, ¿no? El mayor miedo que tenemos todos, pues el miedo a la muerte, ¿no? Entonces, esas 5 fuentes, ¿no? Son los kleshas, que son fuentes de sufrimiento, ¿no? Y de dolor para el ser humano. Y ahí tenemos que cultivar, lo primero es nuestra ignorancia, ¿no? O sea, aceptar nuestra ignorancia. Entonces, en cuanto podamos crear un pensamiento abierto y flexible ante la vida y la empatía con los demás, ¿no? Si me puedo poner más en lugar del otro, pues mi mente se va a abrir, ¿no? Se va a expandir y mi corazón también, ¿no? Y desde ahí pues tenemos más capacidad, ¿no? Me veo a mí y me veo al otro. Desde ahí también poder entender el deseo para no ser prisionero, ¿no? Que el deseo no nos dañe, que el deseo no nos condicione, ¿no? Yo creo que eso es algo importante respecto a lo de la vasija. O sea, yo también creo que desde llamas y ni llamas, ¿no? Si tenemos en cuenta esos códigos morales y esas restricciones, para mí es la manera de crear la vasija, ¿no? Y luego la conciencia, ¿no? O sea, saber que la conciencia es la que tiene que pilotar, ¿no? Porque si tú un deseo, pues eso, como me gusta Juan, pero sé que Juan es que me viene fatal para todo, para la vida, para mi organismo, para todo,
Pues, Juan, como que no, o sea, que tu conciencia te diga, tú quieres pilotar para ahí, tu deseo va como una moto para ahí, pero yo conduzco esto, no Claro. te voy a llevar allá. Lo que estábamos hablando al principio, en el capítulo anterior, que, ¿y por qué deseas a Juan? Claro, Porque ese es alguien que al final te va a hacer daño, o una relación que va a mermar tu evolución. claro. Pero es ese Deseo trabajo de detrás. autoconocimiento, de Claro, decir, claro. o sea, tengo que, y de honestidad, ¿no? Y ¿por qué? ¿No? Y a veces reconocer ahí nuestras sombras que hay detrás del deseo Claro. es duro, ¿no? Porque ves cosas de ti que El no te deseo gustan. oscuro. Claro, dices, uff, lo que en verdad la pulsión que me mueva Juan es que no me valoro lo suficiente, ¿no? Y necesito perpetuar ese mensaje porque es la creencia que tengo, ¿no? claro. Y claro, adueñarte de eso y reconocértelo a todos. Reconocer el es duro. deseo y ver cómo lo puedo cumplir de una forma distinta que sí me acompañe en mi evolución. Total. Y ahí viene otro concepto que es importantísimo en el deseo, que es el merecimiento. Y no pongas cara de susto, pero ¿cómo podemos llevarnos a sentir que merecemos que nuestros deseos sexuales también sean complacidos? Ay, mira, Ese tabú, ¿cómo lo rompo? o sea, yo he trabajado con incontables mujeres en la vida que vienen a trabajar sus temas sexuales conmigo. Y te puedo decir que en el 95% de los casos, la conversación termina en mi mamá me dijo, mi papá me hizo. Es increíble. O sea, una cosa que yo te lo diga aquí y otra cosa que yo lo vea en práctica todo el tiempo. Entonces, si tú ya creciste con esos temas de Juan me hace fatal para la vida, pero es que claro, Juan me trata de la patada, pero yo me siento súper cómoda con Juan porque yo cuando crecía en mi casa, que era una casa donde no había gestión emocional, todo el mundo se tocaba la patada, eso para mí es lo normal, yo me siento cómoda ahí. Ahora es la zona de confort. Sí, Y ahí va el deseo. claro, Porque el cerebro, su principal necesidad del cerebro, es la seguridad. Es volver a lo conocido. a lo conocido, aunque te haga daño. Entonces ahí volvemos a que, o sea, para el merecimiento nosotros tenemos que volver a la autoconciencia, ¿ok? Y ver qué es eso que está pasando en mi vida, o que pasó y que no he trabajado, que hace que yo no me trate con ese amor con el que debería tratarme, ¿no? Entonces, para yo sentir que merezco, necesito sentir que merezco. O sea, esto es como romper los patrones. ¿De cómo se rompen los patrones? Rompiéndolos. O sea, hay cosas como las creencias limitantes que las puedes trabajar, no sé qué, pero un patrón lo rompes rompiéndolo. ¿Cómo rompes un patrón rompiéndolo? Si todo el tiempo sales con el chico malo, la próxima relación que te llega el chico malo, tú rompes el patrón y no sales con él. Intencionalidad. Intencionalidad, los patrones se rompen rompiéndolo. Para yo saber, o sea, o sentir que merezco, necesito empezar Claro, a pero mucha sentir gente va a decir, eso es fácil decirlo, pero difícil hacerlo. En mi experiencia, es una cuestión de tu tiempo, del momento en el que estés. Por mucho tiempo puede parecer muy difícil Claro, lograr totalmente. la intencionalidad y de repente pasa. O sea, si lo sigues intentando, Total. o si sigues un camino de autoconocimiento o de crecimiento por la rama que te guste, sea por la rama del yoga, de la espiritualidad, de la Kabbalah, de incluso de la parte más intelectual del conocimiento del funcionamiento del cerebro, si lo sigues haciendo va a llegar. Claro, y te va a doler, o sea, pero es que nadie está diciendo que va a ser completamente indoloro. Ese día que te encantaba Juan, que lo viste ahí otra vez, y era el hombre de tus sueños, que siempre has tenido metido entre la cabeza y dices, no voy a salir con él, por supuesto que te va a doler. Claro, es que todo lo incómodo se traduce Claro. proporcionalmente en crecimiento, ¿no? Claro, claro. Entonces también cuando hay cuando algo se siente incómodo, es tener la conciencia de decir, estoy saliendo de una zona de confort, ¿no? Estoy creando una nueva versión de mí misma, en la cual, claro, pues cuando creces, pues te duelen las rodillas. En inglés está la frase, en inglés se llama growing pains. Claro, Que es ese momento de la adolescencia que te están creciendo los huesos, claro. te estás expandiendo y duele. Y ahí, duele. ahí está todo el punto, Úrsula. Y ahí está todo Y el eso es punto. tener la incomodidad, es como una postura de yoga, estás en la postura y es como, tienes que quedarte ahí, estás incómodo, pero tienes que Tienes que respirar. hacer 3 respiraciones en esta postura. Y Nos tus obliga. tejidos no se van a abrir si no te quedas ahí respirando. O si ante la incomodidad sales,
nunca vas a encontrar comodidad en la incomodidad y se trata dentro de la incomodidad encontrar comodidad y espacio y poder pausarte, ¿no? Es decir, porque si no, no le puedes poner conciencia. Y se Claro. fortalece el core. Y ahí justamente viene la respuesta a la pregunta que me hiciste, ¿cómo puedo merecer esa parte sexual? Creciendo, dándome cuenta que ya soy una adulta, porque seguimos viendo la sexualidad con lo que nos dijeron de pequeños. Entonces, en el momento que tú dices, soy una adulta, o sea, te sientas así y dices, wow, soy una adulta. Y soy Yo responsable puedo de mi elegir, sexualidad, y soy claro. responsable de mi placer. Ya yo puedo elegir, yo no necesito escuchar a mi abuelita diciéndome, es que las mujeres buenas, que no sé qué. Bueno, por ahí hay una abuelita de alguien que yo conozco que decía, eso no está para esta hora. No, eso no es todo público. Pero era algo así como, pi, lavada, pi, nueva. Hay abuelitas que estaban un poco más avanzadas. Hay abuelitas de abuelitas. Exacto, hay abuelitas que estaban un poco más avanzadas, pero la mayoría de las personas que crecimos sin educación sexual era las mujeres buenas no hacen esto. Tal. Entonces, si tú escuchabas eso de pequeña, se te queda en la mente y esa es tu sexualidad. Entonces, ¿cómo mereces? Dándote cuenta que eres una adulta y que ahora tú eliges. Claro, claro, y autoconocimiento como toda la vida, ¿no? Total. Entender qué deseo, Total, porque yo no creo que todas las personas deseemos lo mismo. total. Habrá puntos normales en el cuerpo que Mm. son básicos y que a todos nos gusta que se estimule, pero el deseo, el cómo, el cuándo es muy particular, ¿no? 100%, es completamente individual. O sea, y no puede haber dos personas que les encante lo mismo de la misma manera y aunque te lo digan, es que no sabes cómo está sintiendo el otro. Entonces, es muy individual y es ese sentarte contigo a ver cómo es el tuyo. Wow, esta conversación ha sido un poquito más profunda que la anterior. Ojalá lo podamos volver a hacer en algún momento con este tema o con el que sea. Pero yo creo que ya hemos profundizado bastante el tema del deseo, hemos dicho cómo lo recorremos, en qué consiste, los tipos de deseos que hemos reconocido. ¿Les gustaría dejar como un mensaje final de cierre a esta conversación tan bonita, tan profunda, tan rica? Sí, A ver. mi mensaje es el siguiente. El sexo tiene una particularidad. Mientras más sexo tienes, más sexo quieres. Es como comer, sí, sí. Entonces, La vasija se expande y te cabe más. claro. No, Eso es un chinazo. En mi Gracias, cabeza es un chinazo. La vasija del deseo. El mensaje claro ha quedado claro. Ya. Sí. El sexo tiene una particularidad. Mientras más sexo tienes, más sexo quieres. Entonces, ¿qué necesitas hacer? Tienes que ser muy intencional en tu relación y tu conexión sexual si tienes una pareja. Y si no también, o sea, porque es que si tú dejas de tener sexo contigo mismo porque en este momento no tienes una pareja, simplemente eso se va al olvido. Entonces, mi recomendación para las parejas es que tengan una cita a la semana intencional para conectar físicamente, donde no se habla de los aspectos administrativos de la relación, donde no se habla de los niños, del coche, de la hipoteca, nada de eso. Es conectar como cuando no, o sea, cuando iniciaron la pareja. Después que tengas un fin de semana al mes, que te vayas por lo menos 24 horas fuera, obviamente con las Dentro de lo que se pueda, limitaciones, claro. exacto, de que si tienes un niño de momento, no lo vas a hacer, ¿no? Pero digo, en el momento en que puedas, te vayas un fin de semana y una vez al año que tomes unas vacaciones finitas también. ¿Por qué? Porque pasa muchísimo. Y dentro de mis clientes lo veo siempre. Eso que tú tanto querías, que era tener hijos y tener esa familia, muchas veces termina siendo lo que termina rompiendo la relación. Porque llegan esos hijos y tú te abocas a ser solamente madre y te olvidas de ser mujer. Y el deseo no se ha extinguido. El No deseo se ha se expandió. extinguido, Ahora, además de mi exactamente. deseo sexual de pareja, de desear al otro, también deseo estar con mis hijos, nutrir, ser Claro. madre. Sí, Y en cambio, lo que hacemos es amplía, que anulamos un deseo con amplía, el otro. exacto. Necesitas ampliar. Wow, qué maravilla. Muy buen consejo.
Yo, por mi parte, me gustaría dejar de nuevo el que ya dije en el episodio pasado, de aprovechar muchísimo la energía de estos 40 días que ya están por terminarse, pero todavía tenemos tiempo para entender nuestro deseo, para ir al mar, a la meditación, a la cama, a donde querramos, autoconocernos, entender nuestros verdaderos deseos, de dónde vienen, ver cómo nos relacionamos con ese deseo y entender si tenemos vasija. Y si no tenemos vasija, en lo que pasa esta retrogradación, ya Marte va a estar directo, Venus va a estar directa, Mercurio va a estar directo, y es el momento de empezar a trabajar y a construir esa vasija. Y pongo un ejemplo muy facilito y trato de no quitarles mucho tiempo. Si yo hace mucho tiempo estoy haciendo una relación, por ejemplo, para seguir con tu tema, y no la he conseguido, pues tengo que empezar a analizar cuáles son mis verdaderos deseos, cuáles son mis patrones cuando estoy en relación. Pues soy celoso, o reviso lo que está haciendo el otro, o me siento abandonada si no me llama cada 2 horas. Tengo que ser muy honesta conmigo misma, escribir esos patrones, ver qué hay detrás de ese deseo que no me gusta llamar deseo, pero lo es, que es sabotear la relación. Ese es un deseo. Que me abandonen puede ser un deseo, pero tengo que entender de dónde viene y trabajarlo. Una vez que lo he trabajado, ya la vasija va a estar a la mitad. Y luego tengo que empezar a hacer el trabajo del merecimiento, que es la segunda parte, es como pulir la vasija. Ahora que tengo la vasija y aquí cabe una relación, porque ya mi deseo no va a ser sabotear la relación, sino mantenerla, tengo dónde mantenerla porque he trabajado en mí, tengo que entender que me la merezco. Y eso es como pulirla, ponerla bonita, ponerle los adornitos alrededor. Y luego lo que decía Úrsula, y te dejo a ti con esto, que es dejar que el universo haga su parte. El universo al final, ¿no? Tiene que poner las piezas y dejarlas caer, ¿no? Donde tengan que caer. Y bueno, yo quiero dejar el mensaje que desde la parte mía, ¿no? Del yoga como filosofía, como doctrina filosófica, y luego esa parte de la práctica de asana, el tener el hábito diario, ¿no? De cultivar ese aspecto de conectar con tu cuerpo, que al final es conectar contigo, ¿no? Esta experiencia de vida la vivimos en este envase, ¿no? Que es nuestro cuerpo. Desde ahí, si todos los días tienes ese hábito de conectar contigo, con tu cuerpo, creo que desde ahí hay otra conciencia que brota para saber, ¿no? Que al final la salida y siempre es hacia adentro. Gracias. Me encanta. Muchas gracias, chicas. Bueno, acá abajo encuentran nuestras redes sociales Sí. y estamos al servicio para lo que necesiten. Gracias.